regreso en la segunda media hora con el profesor Julio Schilling. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Bueno, pues tenemos bandeja repleta y está lloviendo parejo en América Latina y como siempre pues nos acompaña para analizar los temas de la región y los temas de la isla de Cuba, el director y fundador de El Tanque de Pensamientos Patria de Martí, nuestro politólogo Julio Schilling. Muy buenas tardes, Julio, bienvenido. Buenas tardes, querida Cari, siempre es un placer estar contigo y con tu gran audiencia. Bien, vamos a comenzar por lo que ocurrió en Venezuela, porque indudablemente hizo noticia durante 3-4 días, sigue siendo noticia. Guaidó, luego de un forcejeo muy grande, logró retomar el control de la Asamblea Nacional de Venezuela y pues indudablemente me gustaría un análisis tuyo de lo que ha ocurrido en Venezuela, porque verdaderamente ha sido atípico. Tenemos 2 asambleas, tenemos 2 presidentes, uno espurio, otro que lleva 1 año en el poder. Han habido deserciones, han habido movimientos extrapolares, como la presencia, ¿no?, de, como siempre, fuerzas cubanas dentro del control de los órganos de defensa y de estrategia política dentro de Venezuela. ¿Tu lectura en cuanto a esto, mi querido Julio? Mira, Cari, nosotros en muchas ocasiones hemos hablado y siempre tenemos que volver al modelo dictatorial que surgió del Foro de Sao Paulo, porque su primer prototipo en el ejercicio del poder dictatorial fue Venezuela. Entonces, ese modelo que es, para recordar a la audiencia de nuevo, la simulación de una democracia cuando realmente es una plena dictadura funcional, sin duda le presenta retos a el comunismo continental, porque el disfraz requiere toquen ciertos bordes y eso incluye tolerar una oposición que ellos quieren que no se salga de los parámetros de una oposición leal. Entonces, en el caso de Venezuela, pues vimos cómo una oposición logró, utilizando los propios mecanismos que ellos habían establecido, utilizando la propia legalidad socialista en Venezuela, para de nuevo encajar ese modelo, pues surgió un imprudente para ello, un imponderable, y eso fue, bueno, cuando la oposición gana la mayoría en la asamblea. O sea, que querían robar las elecciones en ese caso por esas cosas extrañas. Recordemos que Vladimir Padrino, que de nuevo es parte estructural del régimen, por que algún día sabremos, respaldó un cierto orden y que no se robaran las elecciones en aquel momento descaradamente. Entonces, traigo esto a colación, Cari, porque tenemos que entender que el poder sigue estando netamente en manos del castrocomunismo en Venezuela. Venezuela no es otra cosa que una colonia más del socialismo continental que Cuba comunista dirige. Entonces, sí hay opositores que son verdaderos opositores y combaten al régimen, y el impacto más grande que podrían tener, en efecto, es cuando las democracias del mundo, que lo vimos realizarse, pues reconocen en este caso, a Juan Guaidó como el presidente mismo, y no reconocen al dictador Maduro. Bien, cuando eso ocurre, hay una oportunidad dorada para que el presidente reconocido interino Juan Guaidó en ese momento aprovechara su posición, ya que contaba con el reconocimiento de las democracias más relevantes del mundo, pues pedir, por ejemplo, la expulsión del territorio venezolano de toda persona que recibe órdenes del castrocomunismo.
había que cerrar la embajada, porque si es el presidente y da la orden, pues debía de haber emitido esa orden. ¿Y con quién lo va a reforzar? Ese era el momento de pedir la ayuda a las democracias de una forma contundente, pero no se desarrolló de esa forma. Entonces, todo esto que se sigue desarrollando, de nuevo, hay que entender y salirse de ciertos patrones de pretender de que la solución en Venezuela, como en Nicaragua, va a ser dentro de normas de una pseudo-democracia. Eso no va a ocurrir porque no hay una democracia, de manera de que si quieren utilizar las reglas que el continental ha establecido y que Cuba dirige, en determinados momentos tienen que contar y pedir, y volvemos a las lecciones de Bolivia, de lo que funcionó. Morales no está en el poder porque se fue un paso más y pues se logró no solo el apoyo contundente de la OEA, sino también de las fuerzas públicas del país que tomaron ese paso. Entonces, déjame decirte algo, ya que tocas el tema de Vladimir Padrino. Justamente en el día de ayer le rindió homenaje a el general iraní Qasem Soleimani. O sea, indudablemente esto es un acto ya de provocación abierta. El ministro de la Defensa de la dictadura venezolana recordó durante un acto en la embajada iraní en Caracas a el comandante de la Guardia Revolucionaria como, escucha esto entre comillas, un hombre que enseñó con la virtud de la humildad. Un hombre que desde que fue destronado Reza Pahlavi, tenía apenas 17 años, se vinculó al poder, se vinculó al terror, que tiene un prontuario de asesinatos de ciudadanos norteamericanos y que era el hombre que dirigía la fuerza y la élite Quds del cuerpo de la Guardia Islámica. Esto verdaderamente ya preocupa porque es la región la que ahora se envuelve con estas declaraciones, ni más ni menos que de Padrino López, y verdaderamente me gustaría un análisis tuyo, ¿no?, sobre qué podemos esperar, porque indudablemente, a pesar de que el discurso del presidente ayer muchos creyeron que iba a ser apocalíptico, fue un discurso donde fue mesurado, trató de aglutinar a su alrededor a importantes países, a la OTAN, para llegar a un acuerdo, y trató por todos los medios de no mostrarse, como bien dice el coronel retirado Octavio Pérez, como el pistolero de los Estados Unidos. Tu lectura en cuanto a esto. Mira, me parece que Padrino está revelando, la verdad, una realidad, o sea, y no solo la siente la dictadura en Venezuela, el castrocomunismo, o sea, hay un luto de parte de la izquierda radical con el justiciamiento de Soleimani extraordinario, y tienen razón para estar llorando y lamentando en su desaparición. Sin embargo, los demócratas y los que aman la libertad, pues hay grandes razones para celebrar, porque esta figura era la figura clave para toda la actividad ilegítima y dañina y subversiva de Irán en América Latina. Esta era la figura que perfeccionó los explosivos que no en campo de guerra abierto, sino siniestramente colocados en lugares para impactar daño a más de 600 soldados estadounidenses. Es el implicado desde 1979, he sido la mano derecha en cuanto a la inteligencia y la subversión que Irán ha desarrollado a través del mundo. Desde el año 79, Cari, la República Islámica de Irán ha sido el mayor patrocinador
del terrorismo promovido por el Estado. No ha habido un acto desde el 79 que de una u otra forma no ha contado con ellos de alguna manera de intercambio de logística. Recordemos cuando el dictador Fidel Castro, pues poco antes del derribo de las Torres Gemelas, pues celebrando con los ayatolas de que ellos pues traerían a los Estados Unidos y los harían arrodillarse, o sea... desde adentro, efectivamente. Las relaciones de Khomeini datan antes del 79, desde que estaba en París, o sea, los contactos con la inteligencia castrista, la ayuda para remover al Shah de Irán y colocar la dictadura de los ayatolas. O sea, Cuba comunista ha tenido una plena colaboración desde la década de los 70 en esto. Entonces, Irán es un amigo del mal, tiene conexiones con el narcotráfico. Soleimani era una figura clave en esto, y cuando tomamos en cuenta la importancia que tiene el narcotráfico para las arcas del socialismo continental, pues por supuesto podemos entender la gran lamentación y todo el show que están montando, el asesinato, la barbarie en Edamia, en Buenos Aires. La inteligencia iraní fue el culpable de todo eso, contando con el descubrimiento de los que están ahora en el gobierno, incluso asesinatos de los fiscales argentinos que estaban investigando con información seria que implicaba a quien es ahora la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, Irán ha perdido una figura clave en su maquinaria para promover el terrorismo. Tenía más poder que el propio Ayatollah Rouhani. Era el hombre que indudablemente manejaba no solamente las finanzas, sino la estrategia para crear el terror. Ahora bien, esto demuestra la estrecha relación entre Caracas y Teherán. Las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, han venido denunciando desde hace años que la República Islámica ha aumentado su presencia e influencia en América Latina. Esto es muy preocupante en un momento en que estamos tratando de bajar la temperatura con relación a esta crisis, y estamos viendo cómo Venezuela precisamente está estrechamente vinculada con grupos del Medio Oriente como con Hezbollah. Efectivamente, y dentro de todo esto hay, un ejército de empresas vinculadas a el régimen dictatorial de Irán que operan en capacitación similar a lo que hace el castrocomunismo con Gaviota y las más de 2.500 empresas que tiene fuera. O sea que son organizaciones de pantalla que sirven como empresas para no solo recibir dinero, sino adquirir influencia en esos países por vía de llevar la guerra a la democracia desde adentro institucionalmente. Entonces, es el gran peligro. Mira Bolivia, lo que acaba de ocurrir en Bolivia, han encontrado personal de Irán involucrado en los movimientos de la logística para tratar de promover un alzamiento subversivo. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas bolivianas pudieron repelar eso. Entonces, vemos esa presencia y es altamente peligroso para la democracia. O sea, ya no se trata esto no es un problema entre chiitas y suníes. Irán ha colaborado con Hamas, con Al-Qaeda, para precisamente hacerle daño a las democracias del mundo, muy particular los Estados Unidos, y en este continente, pues es precisamente en el patio de los Estados Unidos crearle una situación muy difícil de tolerar. Entonces, esto no es un problema regional en Medio Oriente, esto es un problema global. Irán es una amenaza seria, y el hecho de que se le está, y yo creo que el pronunciamiento más importante del presidente Trump fue que él no va a permitir que Irán adquiera capacidad atómica. Eso es muy importante porque un régimen como el iraní, con la capacitación de tirar bombas atómicas, sería una amenaza gravísima para la libertad y la paz mundial.
Quiero hablarte también de algo que está ocurriendo con Evo Morales y cientos de sus funcionarios están siendo investigados por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. De acuerdo a un cable del AP que tengo delante de mí, con el fin de recuperar activos en el extranjero, se va a investigar al expresidente boliviano Evo Morales. Y óyeme bien la cifra, 592 personas que ejercieron funciones en sus casi 14 años de gobierno. Esto fue informado el día miércoles por las autoridades bolivianas. Morales, el ex vicepresidente Álvaro García, ministros, viceministros, exministros, jefe de gabinete, entre otros funcionarios y sus familiares, serán investigados por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. Indudablemente, esta presidenta que tenemos en funciones, la señora Yel, está con el dedo puesto con el renglón y no suelta bajo ningún concepto. Ahora bien, Evo Morales está en Argentina. Llegó como invitado, luego fue refugiado, le llamaron la atención y le dijeron que no podía hacer campaña, pero él en la Argentina, a través de sus cuentas Twitter, está constantemente diciendo que él va a ser el jefe del partido del Movimiento al Socialismo y va a seguir liderándolo. Dame tu visión de todo esto mientras la presidenta interina, Yanina Áñez, pues indudablemente está tratando de encaminar a Bolivia por un sendero de justicia, de libertad y sobre todo limpiar la corrupción que fue implantada por este hombre que de líder cocalero pasó a ser presidente y quería perpetuarse en el poder. Mira, primero tengo que decir una cosa coloquial con respecto a la presidenta Áñez, y eso es que las tiene bien puestas. Hay que celebrar y aplaudir a esa dama que realmente representa y quiere a su país y representa los mejores intereses. Mira, lo que hemos visto con el ex dictador Evo Morales y con todo su gabinete cercano, es la regla que vemos en todas las dictaduras comunistas, en todas las dictaduras socialistas, porque ¿qué es lo que no es? Las hijas de Hugo Chávez, por ejemplo, están entre las personas más ricas de Venezuela. O sea, ¿cómo? ¿De dónde se adquirió? Mira Brasil, con Lula da Silva. Mira Cuba comunista por tu vida. O sea, el clan de los Castro viven... es una información, ya esto es récord público, básicamente. O sea, la gran mentira de hablar de igualación, de hablar de los pobres... básicamente es un mecanismo para robar descaradamente y vivir como las personas más pudientes del orbe. Entonces es un gran descaro, pero es importante la tarea que se está realizando, porque es un error, Cari, pensar, y muchas veces lo hemos escuchado y tenemos el ejemplo del sandinismo, una lección para no repetir de cómo no se persiguió y se tomó en cuenta todo lo que se habían robado los sandinistas y los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Entonces, cuando toleras eso, invitas a la impunidad. Eso es el paso de no seguir. Es fundamental, si en Bolivia se va a sentar un Estado de Derecho, que precisamente se condene estos tipos de actos para que un dictador en formación el día de mañana sepa de que si cruza esa línea va a ir preso, va a tener que responder primero a la justicia. Así que es fundamental como reto que las instituciones de la democracia, como es un sistema jurídico que avale el Estado de Derecho, pues no tolera la impunidad. No es aceptable que tomaran la idea de, bueno, ya se fue, deja que viva como un millonario allá y que no nos moleste. Eso sería un grave
error. Hay que responsabilizarlo no solo por todo lo que se ha robado, el enriquecimiento ilícito de él en gran parte de su gobierno, que incluye el vicepresidente, como tú bien mencionaste, sino también responsabilizarlos por los asesinatos que han cometido, por los crímenes de lesa humanidad, las masacres que han llevado a cabo. No puede haber impunidad si se pretende que un Estado pues alcance un modo de gobernabilidad al estilo de una democracia. Bien, ahora quisiera ir a La Habana porque Bruno Rodríguez Parrilla indudablemente está invitando a los exiliados, dice que los exiliados visitan a Cuba por buenas relaciones con el gobierno, ha hablado de que 623.831 visas de cubanos residentes en el exterior se emitieron en el año 2019 y dice que tienen las mejores relaciones. Están tratando de reeditar nuevamente para el año que viene, creo que para abril o marzo, la nación y la inmigración. Y brevemente me gustaría, rápidamente, porque me queda poco tiempo, que me dieras tu criterio sobre la situación de Bruno Rodríguez Parrilla, cuando todos sabemos que ellos dieron a conocer quiénes eran los que visitaban La Habana, Cuba, en estas reuniones de la nación y la inmigración. Rodríguez Parrilla está simplemente ejerciendo su capacitación de vocero del castrocomunismo de una gran realidad, sin domar el exilio cubano, sin lograr que el exilio cubano los acepte a ellos y no ponga condiciones de liberación, de democracia, pues no logran absolutamente nada con lo que ellos quieren, el acceso al crédito estadounidense. Entonces, el estado económico es tan desesperante que pues está este cortejeo medio, es una plena vergüenza, porque la razón por la cual la nación cubana existe fuera del territorio es porque son exiliados, porque son, hay un sostén político y de libertad, que es la razón por la cual se han ido, aunque no lo expresen de la manera que, como por ejemplo personas que nos hemos criado en tierras de libertad, lo entendemos. No puedes separar lo político de lo económico. Entonces es un estado represivo policiaco, y entonces pues naturalmente esa nación que vive fuera, lo que ellos quieren es, primero está la importancia de la entrada de dinero, pero segundo y muy importante es proyectar la imagen que permita blanquear más de 61 años de actividad subversiva y de crímenes de lesa humanidad crasos. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Julio Schilling, el politólogo tras la noticia. Díaz-Canel aseguró en Irlanda que en Cuba no se persigue a nadie por su ideología o por estar o no con la revolución. Esto verdaderamente vamos a dejarlo para que cada cual saque sus propias conclusiones dentro y fuera del territorio nacional cubano. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que han contribuido en este programa de Tras la Noticia. Mi colega de la cadena Univisión, Nelson Rubio, el profesor Elías Amor y el director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, el profesor y politólogo Julio Schilling. Esto ha sido todo por hoy. Los espero el lunes, los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos. Feliz fin de semana.